Hola amigos, bienvenidos a Una Fe Audaz, la clave para tus milagros. Quiero iniciar compartiendo contigo lo que dice el texto de Mateo 9:29. Es el texto base para toda nuestra serie. Dice así: y el Señor les dijo, entonces él tocó sus ojos y dijo, debido a su fe, así será hecho. Me encanta este texto, dice, conforme a tu fe, así será hecho. Eso significa que tú y yo decidimos cuánto queremos que Dios obre. Queremos que Dios obre mucho, necesitamos tener mucha fe. Si tienes poca fe, Dios actuará poco. Y si no tienes fe, Dios no hará nada. Sencillamente necesitas tener fe audaz. Y te quiero invitar para que durante las siguientes 6 semanas junto conmigo aprendamos qué significa tener fe. Mucha gente cree que tener fe es cerrar los ojos y pensar en un buen deseo. Yo lo voy a lograr, pero cuando abres tus ojos no ha ocurrido absolutamente nada. La fe es mucho más que eso. Tanto es la fe que vamos a tomar 6 semanas para explicar cada semana lo que significa tener fe. Si tienes mucha fe, vas a desarrollar grandes cosas. ¿Y sabes qué? Lo más audaz que podrás hacer en estos días es entregarle tu vida por completo a Dios. Cuando permites que Dios actúe en tu vida de manera permanente, vas a lograr cosas extraordinarias. Vas a ver cómo Dios actúa de manera poderosa. Por eso necesito que te comprometas a estar conmigo en este proceso y ver cómo Dios expande tu fe. Durante los siguientes 40 días tu fe será retada, será intensificada. Tu fe será extendida y fortalecida como nunca antes. Por eso necesito que estemos conectados con lo que Dios quiere hacer. Y la forma de hacerlo es estudiar lo que dice la Biblia acerca de la fe. En Hebreos capítulo 11 vamos a estudiar a lo menos 6 cosas que significa la fe. Y quiero que vayas conmigo primeramente a ese texto y descubras qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Esta primera sesión la hemos titulado Construyendo una vida de fe. Pero para construir una vida de fe necesitas saber primero qué es la fe. Y dice la palabra que fe es creer cuando no lo veo. Repítelo conmigo. Fe es creer cuando no lo veo. ¿Cómo así que cuando no lo veo? Dice Hebreos capítulo 11 en el versículo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hay muchas cosas que tú no ves, pero cuando comienzas a desarrollar tu fe, comienzas a verlas con los ojos espirituales. Cuando el autor de Hebreos estaba mencionando este texto en el capítulo 11. A este capítulo se le conoce como la galería de la fe. Es un recuento de todos los hombres que le creyeron a Dios y vieron grandes cosas aun cuando no podían verlas. Vieron muchísimas cosas aun cuando ni siquiera podían concebirlas en su mente. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una descendencia. Y ni siquiera tenía hijos. Es más, su esposa era estéril, pero comenzó a creerle a Dios. Y cuando comenzamos a creerle a Dios, comenzamos a ver que nuestra fe se extiende, se expande. Cuando comenzamos a creerle a Dios, comenzamos a soñar con ese proyecto que Dios tiene contigo. ¿Sabes? Hay muchas cosas que deben estar retando tu vida en este momento. Es probable que estés pasando por una gran batalla en tu vida en este momento. Que estés librando una gran guerra en tu casa tal vez. Estás enfrentando serios problemas. Y es allí cuando Dios te desafía a expandir tu fe. Es allí cuando Dios te reta a luchar por tu matrimonio. Es allí donde Dios te reta a luchar por tus finanzas. Es allí donde Dios te reta a aceptar lo nuevo que Él tiene para tu vida. Bien, fe es creer, tener la certeza que Dios hará algo para cambiar aquello que tú y yo no podemos ver. Pero fe, dice también Hebreos, que es obedecer cuando no entiendo. Repítelo conmigo. Fe es obedecer cuando no entiendo. Ahora en tu guía de apuntes
Escríbelo. Fe es obedecer cuando no entiendo. La mayoría de nosotros queremos hacer las cosas cuando las entendemos. Si tú le das una orden a tu hijo, él va a esperar que tú le expliques por qué. ¿Has visto la situación cuando le dices a tu hijo no hagas eso? Y él quiere seguirlo haciendo simple y sencillamente porque no entiende por qué. ¿Por qué tengo que hacerlo? Sin entenderlo, no queremos hacerlo. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Pero dice Hebreos capítulo 11:8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Qué iba a hacer con Dios con él? No lo entendía. Pero la fe actúa cuando tú decides obedecer a Dios, aun cuando no entiendes. Hay cosas que Dios te pide y no tienen sentido, aparentemente. Pero cuando comienzas a avanzar en el caminar con Dios, comienzas a descubrir que valió la pena obedecer cuando no lo entendías. Hace 6 años, Dios nos desafió a mi esposa y a mí. Estábamos cómodamente en una iglesia donde servíamos al Señor. Yo predicaba, mi esposa cantaba, le servíamos al Señor como pastores asociados y había necesidad de nada. Pero Dios nos desafió a través de una palabra profética y nos dijo que viniésemos y tomáramos la Iglesia Integral de Restauración, sede San Cristóbal en Bogotá. Un lugar donde no había muchas aparentes opciones, un lugar donde solo había 18 personas, un lugar donde lo mejor era cerrar. Pero Dios nos desafió y nos dijo, vayan que yo voy con ustedes. Y cuando decidimos obedecer, comienzan a ocurrir las grandes cosas. Hoy han pasado 6 años y vemos cómo la iglesia ha crecido. Ya tenemos 3 cultos, cada día estamos expandiéndonos más. Los ministerios se han desarrollado, hay un gran equipo de liderazgo. Y esto es solo el comienzo, porque cuando decides obedecer, aunque no entiendas, Dios comienza a expandir tu fe y comienza a hacer grandes cosas contigo. Lo otro que necesito que aprendas es lo que dice Hebreos acerca de que fe es dar cuando no tengo. Fe es dar cuando no tengo. Quiero que la notes nuevamente. Fe es dar cuando no tengo. Dice Hebreos 11:4 que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Hay 2 maneras de dar. Podemos dar por miedo o podemos dar por fe. Dar por miedo es revisar tus cuentas, verificar tu bolsillo, verificar tu billetera y decir, esto me sobra, lo puedo dar. Pero dar por fe es muy diferente. Dar por fe es cuando Dios te desafía a mirar entre lo que tienes y lo que no tienes y decides creerle a Dios para dar. Puedo contarte muchísimos testimonios que he visto en mi vida personal, que he visto en mi casa, por darle a Dios en fe. Lo primero que decimos es, no me alcanza para cumplirle a Dios lo que Él me está pidiendo. Pero cuando entendemos que fe es dar aún lo único que tengo, decidimos expandir nuestra fe, decidimos estirar nuestra fe y permitir a Dios que Dios obre. La Biblia nos cuenta la historia de una mujer que fue a la iglesia a dar su ofrenda. Y dice que Jesús estaba parado justo al lado del lugar donde se recogían las ofrendas. Y pasaban los ricos y daban sus grandes bolsas de dinero. Pero llegó una mujer y dio solo 2 pequeñas monedas. Las monedas de la denominación más pequeña que había en la época. Y dice la Biblia que ella lo dio todo. Eso es dar en fe. También la Biblia nos menciona un ejemplo que Elías en una oportunidad llegó a una tierra y encontró una mujer, la tierra se llamaba Sarepta, y estaba esa viuda recogiendo unas poquitas hojarascas para asar lo último que le quedaba. Lo último que le quedaba. Y el profeta le dijo, ve y prepara para mí primero. Y la mujer obedeció.
Y la mujer dio sin tener. Y ella le dijo, tengo solo para mí y para mi hijo. Y después de esto me voy a echar a morir porque no tengo más. Y el profeta le dijo, cree. Y ella fue y preparó primero para el profeta. ¿Y sabes qué ocurrió? A partir de ese momento dice que nunca escaseó ni la harina ni el aceite durante los 3 años de sequía. Esta mujer vio la gran provisión de Dios porque decidió dar cuando no tenía. Pero ¿sabes qué fe? También hay otros elementos de la fe que nos menciona el libro de Hebreos. No solo fe es dar cuando no tienes, sino que también fe es persistir cuando quieres darte por vencido. ¿Qué significa eso? Fe es creer, fe es obedecer, fe es dar, pero también es persistir cuando quieres darte por vencido. Hay días que desde que amanece muchos dicen no me quiero levantar. Y hay noches cuando te acuestas donde dices no me quiero despertar. Porque la prueba que estás viviendo es tan dura que no sabes cómo enfrentar el mañana. Y dice la Biblia que por la fe Moisés se fue a tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Fe es persistir y la clave para persistir es poner tu enfoque en Dios. Si pones tu mirada en el problema, te vas a desanimar. Si pones tu mirada en las personas que te van a ayudar, te van a defraudar. Pero si pones tu mirada, tu enfoque en Dios, estoy seguro que te mantendrás viendo al invisible, porque tu fe hará que Dios haga grandes cosas. Recuerda lo que dice la palabra, conforme a tu fe será hecho. En esta mañana o en esta tarde, no sé a qué hora estás viendo este video, quiero que te dinamices a creerle a Dios. ¿Sabes qué también es fe? Hebreos también menciona que fe es agradecer antes de recibir. ¿Cómo así que fe es agradecer antes de recibir? Mira lo que dice Hebreos 11:30. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derribaron. ¿Qué tiene que ver eso con agradecer a Dios antes? Si esperas a que el milagro ocurra para darle gracias a Dios, eso es gratitud, eso no es fe. Si esperas a que alguien te dé para decirle gracias, insisto, eso es gratitud, no es fe. La fe es comenzar a agradecerle a Dios desde mucho antes que ocurran las cosas. El pueblo de Israel quería conquistar Jericó y Jericó estaba cerrado, bien cerrado, por dentro y por fuera. Nadie salía, nadie entraba. Pero Dios le dio una estrategia, le dijo, marchen y adórenme. Y marchen adorándome alrededor de la ciudad. Cada día denle una vuelta adorándome. La gratitud anticipada se nota cuando puedes adorar a Dios, aun cuando no ves lo que estás esperando. ¿Quieres que se derrumben las murallas que están rodeando tu vida en este momento? Creo que la clave es comenzar a agradecer a Dios antes de que veas el milagro hecho. Comienza a desarrollar tu gratitud como lo hizo el pueblo de Israel. Cada día levántate y dile, Señor, veo grandes murallas, pero también sé que tú vas a obrar. Frente a la imposibilidad financiera, a esas murallas que se levantaron y te tienen atrapado financieramente, di, Señor, yo sé que tú vas a obrar. Porque fe es agradecer anticipadamente. Hebreos también nos menciona que fe es confiar, aun si no lo recibo. Y sabes que esto es desafiante. Confiar en Dios aun si no lo recibo tiene que ver con esperar hasta después de que una oración haya sido respondida. Dios está interesado más en tu carácter que en tu comodidad. Dios está más interesado en hacerte santo que en hacerte feliz. Y tal vez tú hoy estés pidiendo por algo y estés interesado en que Dios te responda. Pero la fe es confiar, aun si no recibo lo que estoy pidiendo.
Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 11, versículos 38 y 40. Dice que hubo una lista enorme de personas que no recibieron lo que estaban pidiendo en esta vida. Pero ¿sabe qué? Dice claramente el texto, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Pero debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor. Y alguno pudiera decir, pero pastor, entonces ¿para qué me desafío en fe si no voy a recibir lo que espero? El texto dice, no recibieron todo lo que Dios le había prometido. Dios no ha prometido responder todos tus caprichos, pero sí ha prometido responder a todas tus necesidades. Cuando tu hijo te pide algo y te dice, papá, dámelo, dámelo, dámelo. Si eres un buen padre, no le darás todo lo que tu hijo pide, pero sí te preocuparás por darle todo lo que tu hijo necesite. Hay días que le estás pidiendo cosas a Dios que te van a hacer daño. ¿Y sabes qué? Dios puede responder en este momento, no. Dios también puede responder tal vez mañana. Dios también puede responder sí, pero no en este momento. Sea cual sea la respuesta de Dios, puedo tener claro que mi fe hará que Dios obre a mi favor. Conforme a tu fe será hecho. Creo que podemos resumir entonces, ¿qué es fe? Fe, desde que comencé a hablar, es creer cuando no lo veo. Fe es obedecer cuando no lo entiendo. Fe es dar cuando no tengo. Fe es persistir cuando quieres darte por vencido. Fe es agradecer antes de recibir. Pero ¿sabes qué también es fe? Fe es confiar aún si no lo recibo. Entonces, ¿cómo construye Dios mi vida de fe? ¿Cómo puedo construir una vida de fe a partir de esta sesión? Hay dos textos más que quiero compartir contigo y el primero es Romanos 10:17. Dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Cuando lees la Biblia cada día y permites que la palabra te inspire, la palabra renueve tus fuerzas, estás creciendo en fe. Estás creciendo en fe. Es por eso que cada semana quiero que te aprendas un versículo bíblico. Y el versículo bíblico de esta semana es muy sencillo. Mateo capítulo 9, versículo 29. Conforme a tu fe será hecho. ¿Quieres repetirlo conmigo? Conforme a tu fe será hecho. Durante esta semana repítelo. Si creo, veré la gloria de Dios. Conforme a mi fe será hecho. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres hacer lo correcto delante de Dios? ¿Quieres agradar a Dios? Simple y sencillo. Comienza a creer. Y comienza a creer basando tu vida en la palabra. Porque la vida de fe se construye en la palabra. Y lo segundo que usa Dios para construir tu vida de fe y la mía son las dificultades. Dice 1 Pedro 1:7, tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. ¿Sabes? La vida de fe se construye a partir de las dificultades. Cuando pasas dificultades y entiendes que Dios está probando tu fe y que esa prueba de fe puede ser como el fuego, pero que saldrá refinado como el oro, le dirás a Dios, gracias por esta prueba, pero sé que saldré adelante. A partir de hoy, comprométete conmigo en este proceso de vida de fe. Haz un compromiso de parte de Dios. Porque si no hay compromiso, no podrás desarrollar una vida de fe. Y el primer compromiso al que quiero desafiarte es, ven a nuestras reuniones dominicales durante los próximos 10 domingos. Y en cada uno de esos domingos te voy a enseñar cómo Dios hace para estirar tu fe.
cómo hace Dios para expandir tu fe y para que veas grandes milagros. Lo segundo, aquí en tu grupo pequeño, comprométete a estar en esas 6 sesiones, donde cada sesión tu fe será desafiada. Pero también comprométete a aprender un texto bíblico. También comprométete a hacer tu devocional diario. Lo puedes recibir vía email, lo puedes recibir al correo electrónico tuyo, lo puedes recibir al WhatsApp o puedes visitar nuestra página en Facebook y allí también encontrarás la información para hacer tu devocional diario. Gracias por estar con nosotros en esta campaña y estoy seguro que Dios va a hacer grandes cosas, pero no quiero concluir sin antes orar por ti. Comprométete con Dios y dile: Señor Jesús, entiendo que no he vivido una vida de fe, pero yo quiero crecer en mi fe. Por eso, ayúdame a creer, aunque no lo vea. Dile: Señor, enséñame a obedecer cuando no lo entienda. Dile: Jesús, ayúdame a dar, aun cuando no tenga. Señor, si estoy pasando por un momento donde quiera desistir, ayúdame a persistir confiando en tus promesas. Dile: quiero agradecerte antes de recibir. Quiero cambiar mi lenguaje y dejar de murmurar y comenzar a agradecer. Y finalmente dile: quiero comprometerme contigo, Señor, a confiar, aun si no lo recibo, porque sé que tengo una herencia eterna donde veré el cumplimiento completo de tus promesas. Gracias y que Dios les bendiga.